Territorial. Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy, junto a los panelistas en Milena tu amiga. Dinos, Milena, ¿cuál es el tema para hoy? Hoy vamos a estar hablando de quién pagará mi pensión y ya estoy lista con los panelistas de este día y quiero saludarlos a todos ustedes que el día de ayer se me pasó por alto mandarle un saludo muy especial a toda la gente de Conchagua, que el día sábado estuve animando el reinado de las reinas de Conchagua y por supuesto la pasé súper bien. Muchísimas gracias por la atención y quedé fascinada de realmente todo el paraíso que es la Unión, el Golfo de Fonseca, y muchísimas gracias por todas sus atenciones. Un beso para todos ustedes hasta la Unión, que sé que muchos nos ven y no solo nos ven aquí en El Salvador, sino que también muchos que saben de mi trayectoria, hasta el helicóptero que salí en Hola El Salvador me estaban mencionando. Gracias por ese cariño. Bueno, hoy vamos a estar hablando de quién va a pagar nuestra pensión y es que la planeación y el ahorro son esenciales para una buena jubilación. La etapa del retiro debe ser una época satisfactoria en la que se puede abandonar el trabajo formal y dedicarse a actividades que siempre se quiso hacer, como por ejemplo viajar, tener un pasatiempo, iniciar un nuevo empleo, dedicarle tiempo a la familia, a los nietos, a los hijos. Bueno, sin duda para eso nos tenemos que organizar y planificar, pero queremos conocer más de fondo cómo se encuentra el sistema en El Salvador y es por ello que tengo ya a mis invitados. Está María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas Fundaungo. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a este programa y estamos muy interesados en colaborar para el conocimiento de este importante tema para todos. Muchas gracias. También la licenciada Eladio Ortiz de Cepeda, psicóloga. Sí, estamos Bienvenida. para colaborar en este tema tan importante para nuestro país. También está Luz María Cervas Deportivo, investigadora del Departamento de Estudios Económicos de FUSAD. Sí, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a su programa. Es un tema de gran relevancia para todos los salvadoreños. Gracias. Y Romer Rodríguez, investigador del área macroeconómica de la FUNDE. Sí, gracias por la invitación, un gusto estar acá y como las compañeras dispuesto a hablar aquí del tema de las pensiones que creo que es importante para todos y todas. Ok, bienvenidos. Bien, vamos a empezar por qué es que uno debería de asegurar su retiro, por qué, licenciada, en El Salvador quizás no tenemos esa, no sé, esa orientación hacia pensar en nuestra vejez. Eso es bien importante lo que tú dices, Milena. A la juventud hay que hacerle conciencia de la pensión, porque cuando ya uno se pensiona, te digo porque yo también ya soy pensionada, se topa con una serie de tropiezos, a veces por la situación económica, por las enfermedades, el hecho de influir en factores psicológicos, sociales, como puede ser la viudez, porque no es lo mismo enfrentar una pensión, un matrimonio, dos pensionados, que solo una persona. Lo otro es el tipo que la mujer, acuérdense que aunque tenga puestos gerenciales, siempre a veces el salario es menos que el hombre. Claro. Entonces, para cubrir las necesidades, el poder, la calidad de vida de un pensionado depende del poder de adquisición en primer lugar, para satisfacer sus necesidades primarias. En segundo lugar, para su salud física. Y en tercer lugar, para su ámbito familiar y social. Porque eso es lo que la persona, esos tres componentes son tan importantes para que la persona tenga calidad de vida. Ahora, yo me he dado cuenta que pocas personas hoy en día, especialmente los jóvenes, piensan en su futuro y se dedican solo, por ejemplo, a vivir el presente, incluso no se preparan, y no solo esto, es decir, no solo los estudios, sino que también en la etapa profesional. Yo sé que por la necesidad que hoy hay, donde realmente hay pocos empleos, se acepta mucho empleos donde no
se toma en consideración estar o dar para una pensión. Entonces se acepta, por ejemplo, plazas que son por servicios profesionales, y aquí el problema es que no nos estamos preparando para nuestro futuro, porque claro, como jóvenes no pensamos que vamos a ser viejos. Sí, Milena, y otro aspecto en la juventud es recalcarle que tenga conciencia de su ahorro, en primer lugar, de saber que debe de trabajar también la mujer, porque a veces las mujeres nos dedicamos al hogar o a cuidar a los hijos y no trabajamos en pensar en la vejez, en la pensión, en el ahorro y en tener vivienda propia, porque es triste que a mi consultorio llegan pacientes que ya con cierta edad y no tienen dónde vivir, porque no tienen casa, porque no pensaron de juventud. Claro, ¿verdad? Tener su casa ya cancelada, ya cuando uno está pensionado, lo ideal sería ya tener su casa y una solvencia económica, que es bien importante para suplir las demás necesidades. Excelente. Bueno, la clave entonces sería tomar en consideración, no nos educan para esto, sin duda. Yo creo que no nos proyectamos a hablar de nuestro retiro. Y en El Salvador, si bien ha habido un gran cambio de pasar del sistema de pensiones, que era el Seguro Social, a las AFPs, ¿cuándo fue que entraron en rigor? Bueno, este cambio o esta reforma se dio en 1996, pero empezó a operar en 1998. Se habla de una reforma estructural, pero en términos sencillos, ¿qué quiere decir? Estábamos en un sistema que era de fondo común, donde toda la gente ahorraba dinero e iba a una sola cuenta, y de esa cuenta se utilizaba para pagar todas las pensiones que estaban de obligación en ese año. Y pasamos a un sistema de capitalización individual. ¿Y esto qué quiere decir? A un sistema de una cuenta individual de ahorro para pensiones. Es decir, antes las cotizaciones iban a un fondo común y ahora la cotización de cada trabajador va a su cuenta individual de ahorro para pensiones. Como un banco, exactamente, solo que es una cuenta que tiene para su utilización un plazo y un destino definido. No se puede utilizar, ¿verdad?, sino hasta que se llegue a la edad de jubilación, que son 55 años para la mujer y 60 años para el hombre, y hayan, el requisito de haber cotizado al menos 25 años, ¿verdad?, para tener derecho a pensionarse y a recibir su jubilación. Ahora, ese sería un sistema como mixto para algunas personas que se están retirando en este momento, porque si entra en rigor en el 98, me está diciendo, ¿verdad? Con las AFPs, exacto. Los que cotizaron antes, ¿cómo le hicieron? ¿Terminaron de cotizar en un lugar? No. ¿Empezaron a cotizar en el otro? ¿Tienen dos fondos? Dependiendo de las edades, se hizo la transición. Es un esquema ahorita que está en transición de un sistema de fondo común a un sistema de capitalización individual, y al momento de la reforma se determinó que quienes tuvieran menos de 36 años, fuera hombre o mujer, pasar a AFP. Debería de pasar al AFP por obligación. Y quienes tenían de 36 a 50 años las mujeres y 36 a 55 años los hombres, podían decidir si quedarse en el sistema el sistema público de pensiones, que era el Seguro Social e INPEP, o pasarse a las AFP. Y todos los que le faltaban 5 años para pensionarse debían permanecer obligatoriamente en el sistema público de pensiones. Ahora, yo escucho algunas quejas de los que realmente tuvieron los beneficios del antiguo sistema, que lo ven mucho mejor, y hoy la preocupación es que no hay dinero para los que se van a pensionar. ¿Qué opina usted? Allí el tema importante es recordar por qué se hace la reforma allá en 1996, y es justamente porque esos fondos que administraban el Seguro Social y el INPEP tenían un problema financiero bien fuerte, no eran sostenibles, tenían obligaciones muy grandes de pago, muchas pensiones que pagar y muy poco dinero para efectuar esos pagos. Por lo que se hace esa reforma, en donde se introduce el nuevo sistema, donde cada uno de nosotros ha venido aportando a la AFP, ahorrando cada mes y acumulando ese ahorro individual que entre más grande sea, nos va a permitir una mejor pensión. Lo que sucede es que ese antiguo sistema tenía una deuda que se responsabilizó el Estado de pagarla, y ese es un desafío que tiene el Estado, de pagar esa deuda que año con año tiene que pagar las pensiones de los pensionados del ICS y del INPEP,
y le implica pues una carga para el fisco, ¿verdad? Hasta ahora se ha venido pagando con deuda. A través de ese fideicomiso del FOP obtiene los recursos para pagar las pensiones y está todo ese reto que tiene como el país de cómo realmente pagar esas pensiones del antiguo sistema. Ahora, los que ya están en el nuevo sistema no tienen esa dificultad porque su pensión va a depender exclusivamente del ahorro. Exactamente. Una pregunta, licenciada. Fíjese que mis pacientes, yo tengo pacientes tanto de AFP como de la Fuerza Armada en mi clínica. Yo me formé en la Fuerza Armada, pero la incertidumbre también que existe es con respecto a estas pensiones, es como dice, un ahorro. Entonces la persona tiene la expectativa que cree, que digamos, se jubila a los 60, un ejemplo, a los 80 me dice, si ya se me terminó ese ahorro, me dice, es cuando yo voy a estar mayor, más enferma, ¿qué va a pasar? Esa es la incertidumbre y pregunta me la hacen a mí, que yo no sé cómo contestársela, porque desconozco cómo sería esa situación en este tipo que se dé, pues. Sí, allí lo que dispone la ley es que una vez que se agotara ese ahorro de las personas, entraría la garantía mínima del Estado, que es la pensión mínima, que hoy por hoy anda por $207 mensual. Y entonces esa es realmente el tema de fondo, ¿verdad? Ahora sí es importante que las personas que están bajo ese régimen tienen todavía la cobertura del seguro social. Y es por eso que también, licenciado, vemos personas que ya tienen edad de retiro y no se retiran. Sí, porque quieren seguir trabajando, sienten que incluso están recibiendo algunos ya su pensión, ¿verdad? Y sienten que estos recursos que reciben son totalmente insuficientes para cubrir todas sus necesidades básicas. Claro. Bueno, recordémonos que por la misma dinámica poblacional, ¿no? Hay mucha incertidumbre por parte de los jóvenes, algunos no logran encontrar puestos de trabajo, entonces comienzan a depender de sus padres. Bueno, hay padres que se encargan no solamente de sus hijos, sino que eventualmente de sus nietos también, ¿verdad? Entonces esto presiona a estas personas que ya prácticamente se han jubilado a seguir trabajando y atender, digamos, un hogar, por decirlo así, ya no nuclear, sino que ya más ampliado, ¿no? Ahora, en El Salvador también, no sé si hay alguna diferenciación, ya que usted mencionó, por ejemplo, la Fuerza Armada, trabajar en el gobierno, a trabajar en lo privado, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, quienes están en el ejército o en la policía o, por ejemplo, han trabajado para algo en el Estado, cárceles, etcétera, tienen un muy buen retiro. Sí, bueno, en la Fuerza Armada es de por vida la pensión. Lastimosamente ahorita por situaciones de que la población laboral, por decir activa, es menos, tenemos el problema que está en crisis la situación económica, según lo que hemos oído de parte del IFA, ¿verdad? Hay una situación un poco problemática, entonces todo eso crea incertidumbre. Tanto gente de la AFP como la Fuerza Armada a veces tienen falsos rumores o falsas ideas de qué va a suceder con mi vejez o qué va a suceder. Te digo, te pongo un ejemplo, yo soy pensionada y soy viuda y yo he sentido la sobrecarga, a pesar que mi pensión no es mala, pero para mantener un hogar, mantener una casa como viuda que soy. Y el problema de temática es pero laboral. ¿Pero usted recibe la pensión de viuda? No, porque en el caso yo fui mal asesorada y me dijeron que no podía recibir 2 pensiones de la Fuerza Armada. Solo recibo mi pensión. La pensión quedó a nombre de mi hijo, pero se perdió. Entonces yo como madre viuda ahora no recibo pensión de mi esposo, tengo que cubrir necesidades de mi hogar, pues. Entonces, y a mi edad ya conseguir trabajo, por mucha experiencia que tenga yo, ya no se puede. No significa con esto no quitarle la oportunidad a la juventud, porque también tiene derecho. Pero también las mismas necesidades te obligan a veces a tú, como persona y con tu experiencia, a buscar trabajo. Claro. Pero se cierran las puertas laborales tanto para la juventud como las personas ya adultas mayores. Sí, aquí de los 40 para allá está difícil. Y viene otra problemática que me encuentro yo en mi clínica que me cuentan las personas pensionadas. En primer lugar, las mujeres viudas, las madres solteras, madres que tienen hijos con minusvalías. También aparte de eso, madres que también tienen que sostener a su abuela, a su abuelo, o sostener a algún familiar que por algún motivo no tiene pensión. Entonces todas estas familias nucleares se hacen extensión y la parte económica a veces es solo una persona, solo una mujer por llevar ese cargo. Entonces cuando la mujer se ve con esa limitación de qué hago con mi pensión, pues
Claro. Pero la otra problemática que yo he encontrado en mis pacientes que de ambos lados me llegan es que como antes eran colones y ahora han pasado a dólares, inclusive personas con altos grados militares, coroneles, generales que eran de 1000 y pico. Mi esposa era un ejemplo, ganaba 1000, pero la pensión era 200 y pico ya convertidas en colón. ¿Cómo iba a cubrir una pensión ya de 200, 300 con hijos universitarios? Sí. Entonces son realidades sociales que se están menoscabando la salud mental de toda la población salvadoreña. Sí. Y sí hay preocupación porque realmente ya en la vejez uno no quiere ser una carga para los familiares. Y este mes precisamente es el mes del adulto mayor y sabemos que hay mucha discriminación, hay maltrato al adulto mayor y cuando hay una pensión se la toman para que los jóvenes ahí ellos la administran y la usan para otras cosas y no realmente para las necesidades del adulto mayor. Nos vamos a un corte y a ver.